Sean más que bienvenidos a esta ponencia acerca de nuestro oráculo de Isis de Alana Fairchild. Aquí lo tengo ya presente conmigo. Y en esta oportunidad les voy a estar compartiendo toda la magia y la sabiduría que encierra este maravilloso oráculo, que tiene, por supuesto, el tinte egipcio, porque vamos a estar trabajando con la suma sacerdotisa, la gran maga, la diosa principal dentro del panteón egipcio, que es Isis. Y bueno, un poco les voy a estar contando cómo llegué a este oráculo, de qué manera se presentó en mi vida y cómo también podemos, a través de manera práctica de 3 lecturas, conectar y empezar a utilizar este oráculo de manera cotidiana y diaria, además de sumarle toda lo que es la parte ritual o de ejercicios prácticos y algunas palabras de poder que podemos incorporar a modo de meditación o de cantos. Así que hoy vamos a estar compartiendo todo esto en esta ponencia. Bueno, mi nombre es Vanamali Banchik, les voy a compartir la presentación acerca precisamente de lo que vamos a ver el día de hoy, que es este oráculo de Isis. Iniciación y magia, porque básicamente la propuesta de este mazo de oracular es conectarnos con un proceso iniciático hacia el camino espiritual y también todo lo que tiene que ver con la parte más mágica que nos conecta con nuestros guías, ¿sí? Y con ejercicios prácticos. Entonces, el día de hoy vamos a estar compartiendo toda esta información y esperando que puedan resonar mucho con eso. Bueno, la invitación de Isis, ¿no? Es la primera carta que tenemos aquí, que elegí para hablar un poco de cómo llegó este oráculo a mi vida, ¿sí? Bueno, mi nombre, me presento, es Vanamali Banji, que seguramente ya lo habrán visto en otras, en lo que es la presentación y demás. Hace algún tiempo me dedico a todo lo que tiene que ver con la numerología, la astrología y el tarot. Y en particular, en este caso, voy a hablarles de cómo llegó este oráculo a mi vida y cómo empezó toda esa conexión con Egipto, que Egipto realmente es mágico, es misterioso y es una cultura que si bien a muchos llama la atención, hay algunas personas que nos tocan, ¿no? Y con un amigo aquí de Capilla del Monte, hablando de todos estos temas espirituales y demás, un gran músico de Capilla del Monte, donde vivo yo, en Córdoba, Argentina, él me decía que las personas que conectan con Egipto de alguna manera tienen como un sello, ¿no? Como un sello energético que nos va unificando y nos va como reuniendo. Y realmente siento que tiene muchísima razón. Cuando Egipto toca tu puerto, de alguna manera, es como que ya empezás un viaje de ida. Y por eso elegí esta carta como para contarles esta propuesta de la invitación de Isis. Esta carta se llama Portal de Luz y es una invitación que nos hace la energía de la carta de la diosa Isis para decir, bueno, este es el momento en aquí en el ahora, tenemos que animarnos a conectar con lo próximo que se viene, ¿no? Es una carta que nos dice, bueno, es el momento de dar el paso, nos tiende su mano y nos dice, vamos, que vas a estar sostenido, acompañado y nada te va a faltar. Entonces, en la carta del portal de luz, dentro de este abanico de cartas del oráculo, fue la que elegí porque realmente sentí como ese llamado, ¿no? El año pasado me encontraba por unos meses viviendo en Perú y yo ya venía trabajando bastante con todo lo que tiene que ver con sanación egipcia y activación Merkaba. Para aquellos que conocen sobre los conocimientos egipcios, sabrán que bueno, el Merkaba es el vehículo de luz, que también, por supuesto, aparece en este oráculo, no podía ser menos, como geometría sagrada. Y bueno, trabajando con distintas simbologías y demás a través de lo que es la sanación egipcia, sanación de luz egipcia, que es muy similar al Reiki, solo que simplemente trabajamos con otros símbolos que tienen que ver más con Egipto, ¿no? Y en ese proceso es que llega este oráculo a mi vida de una manera muy inesperada. Alguien me lo regala, que no sabía básicamente que yo estaba en busca de este oráculo porque lo había visto. Y dije, bueno, en algún momento me lo voy a comprar. Y bueno, esta persona viene y me lo regala, ¿no? Y yo dije, bueno, perfecto, llegó el momento de conectar más con Isis, porque los que me conocen quizás fuera de lo que son las redes y demás, sabrán que yo soy muy de Hathor, de la diosa Hathor, que es la diosa de la danza, de la música egipcia, es una deidad que tiene que ver con el amor incondicional, el amor en la familia. Isis es una energía mucho más fuerte y tiene que ver con el empoderamiento femenino, tiene
otro aspecto. Y si bien conectaba en su momento con ella, tenía más afinidad por esta otra deidad, ¿no? Pero bueno, cuando llega este oráculo a mi vida, dije, bueno, perfecto, es el momento de darle la oportunidad a Isis a trabajar un poco más con esta energía femenina, a entender este proceso de magia y empoderamiento personal. Y la idea de esta presentación es que ustedes también puedan integrar a Isis dentro de ustedes. Este arquetipo, yo siempre hablo de arquetipos, ¿no? La idea no es salir de esta ponencia e ir a poner una estatuilla de Isis y rezarle a Isis. Si lo sienten bien, pero no es la propuesta, sino que simplemente entendamos que estos arquetipos, Isis, Osiris, Horus, son energías que viven en nosotros, ¿no? Cuando hablamos de polaridad femenina, de trabajar esa parte receptiva, empática, sensible, hablamos de Isis, y cuando hablamos de trabajar la acción, la manifestación y la creación, estamos hablando de Osiris, ¿no? La protección. Entonces, básicamente entender que este tipo de oráculos y de tarot nos invitan a conectar con estos arquetipos y que esas divinidades o estas energías habitan en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando llega, y ahora les voy a explicar por qué elegí esta carta, cuando llega este oráculo a mi vida, lo abro y la primera carta que salía adelante de todo el mazo era el portal de luz, el vuelo de Isis. Y realmente yo lo tomé como una señal porque estaba en un momento en donde necesitaba justamente trabajar mucho conmigo, dar pasos hacia adelante, crecer espiritualmente. Y vieron que cuando uno empieza a tener como esta clase de situaciones y abrirse a lo espiritual, uno siempre tiene como esa parte racional que dice, bueno, será, no será, me lo estoy imaginando, lo estoy inventando, ¿no? Y cuando aparece esta carta, sentí como esa confirmación de que no, estaba en el camino correcto, que tenía que empezar a darle cada vez más fuerza a este caminar dentro de lo que es Egipto. Entonces, esto que también sea para ustedes una señal, que también sea para ustedes una propuesta de invitación a dar ese paso, a dar ese salto, a tomar una decisión importante, ¿sí? Porque por algo es que ustedes están en este momento atravesando esta situación, viendo este video, ¿sí? Y bueno, es quizá esta carta el momento para que den ese pasito para adelante y se animen a seguir creciendo y evolucionando, ¿sí? Bien, antes de empezar a hablar del oráculo, tenemos que irnos a quién es Isis o Aset, que su nombre egipcio en verdad es Aset. Nosotros conocemos su nombre griego, cuando ya está toda la influencia griega en Egipto, que es Isis, pero el verdadero nombre de esta divinidad es Aset. Así lo van a encontrar en el libro de los muertos egipcios y demás, en distintos papiros. Bien, su nombre va a significar trono, ¿sí? Y es una de las divinidades más antiguas que tiene Egipto y a la que más se le rindió culto a lo largo de toda la historia de las más de 33 dinastías de faraones egipcios, ¿sí? Es una de las últimas deidades en desaparecer, la de Isis, que es absorbida justamente por la cultura griega y pasa a ser Hera, ¿sí? La diosa Hera para los griegos. Bien. Entonces, básicamente esta divinidad se la conoce como parte de una tríada, ¿sí? Sagrada egipcia, en donde tenemos a Isis con polaridad femenina, Osiris con polaridad masculina y tenemos a Horus como su hijo, esa integración de ambas polaridades, ¿sí? Ella va a ser nieta, vamos a decir de alguna manera, de Ra, ¿sí? Del dios solar, y va a estar trayendo toda una información que tiene que ver con la magia, como les decía, con el empoderamiento femenino, con el trabajo, desde esta energía femenina que nos invita a conectar desde lo más terrenal hacia lo más sutil, ¿sí? Existe un horario, vamos a decir, para conectar con la energía de Isis y ese empoderamiento del cual estamos hablando, esa parte empática y emocional, que es desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, todo lo que es la etapa más nocturna, ¿sí? Del día. Y todo lo que tiene que ver con Isis va a estar asociado también a la escuela del ojo izquierdo de Horus. No vamos a hablar tanto de eso ahora, pero si les interesa el tema, en mis redes sociales personales yo ahondo un poco más sobre eso. Y tiene que ver también con su
escuela de magia alquímica que tiene que ver con lo que es la magia sexual egipcia, la magia tántrica, que precisamente está asociada a esta divinidad Isis, ¿sí? Porque justamente es sublimar la energía sexual en ese momento y poder, decirlo de alguna manera, conectarnos más con lo espiritual. Entonces ya al otro no lo vemos como un mero medio para alcanzar el placer, sino que al contrario, sublimamos y entre los dos se genera algo mucho más profundo y una conexión más íntima, que no solamente desde lo físico, sino desde lo espiritual. Hay una fusión álmica. Entonces, de eso justamente hablaba lo que es la escuela de la magia alquímica del sagrado femenino de Isis, ¿sí? Bien, pero volviendo al tema de esta divinidad, también tiene que ver mucho, como les decía, con la energía nocturna, con las lunas crecientes y las lunas llenas dentro del año, ¿sí? Porque justamente va a regir este proceso de los cambios en la mujer, ¿sí? De esta parte emocional, sensible, perceptiva. Tiene que ver mucho también con la parte de los sueños y se la conoce como la gran maga, ¿no? Hay muchas historias de Isis, de relatos en donde ha salvado, ¿sí? A Ra, por ejemplo, dándole un antídoto y conociendo su verdadero nombre. Hay otros tratados en donde ella precisamente resucita a Osiris después de su muerte, ¿no? A su pareja, a su complemento, a través de la magia, Heka, y la asistencia del dios Tot. Bueno, hay muchísimas historias muy interesantes que podemos encontrar, epopeyas y demás, que tratan de la importancia radical que tenía esta diosa para la cosmovisión egipcia. Y uno de los templos principales que encontramos en donde se le rendía culto y demás en Egipto es el templo de Philae, ¿sí? Que precisamente va a estar pura y exclusivamente abocado a esta divinidad, a esta deidad Isis, Isis Aset. Entonces, esta introducción es más que nada para que entendamos qué oráculo estamos por empezar a conectar, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, no resueno absolutamente nada con la cultura egipcia, y este oráculo va a ser difícil de leer para mí. Porque quizás lo pueda entender desde el ámbito intelectual, vamos a decir, pero es todo lo que tiene que ver con lo egipcio está encriptado, es así. Entonces, los oráculos, los tarot, si yo tengo una energía afina a esto se me va a abrir como una biblioteca. Literalmente va a ser un libro abierto, voy a poder entender absolutamente todo y voy a encontrar cada vez más información que la misma autora e ilustrador puso en él. Pero si no resueno con la cultura, va a ser muy, muy difícil poder como terminar de comprender el concepto en la parte holística, en la parte completo, ¿sí? De lo que nos brinda este oráculo. Por eso es una propuesta orientada a que puedan realmente conectar o al menos interesarse desde el ámbito histórico y desde el ámbito místico y esotérico con esta deidad. Bien. Esta frase es una, bueno, oración en verdad, es una oración que aparece en el libro al comienzo. Los voy a mostrar acá, se va a ver chiquito, después se los voy a mostrar en grande cuando pasemos a las lecturas. Es una frase que aparece y que de alguna manera nos invita a conectar justamente con la energía de este oráculo, ¿sí? Que dice de la siguiente manera: Emperatriz de los cielos, reina celeste, Isis bien amada, mi corazón espera liberarse de las tinieblas y del miedo y retomar el poder en paz. Concédeme tu bendición para que yo cumpla mi destino. Reina bien amada, dame tu luz y tu autoridad. Es un derecho que adquirí al nacer. Bien, bueno, esta oración ustedes la pueden decir si desean antes de iniciar las lecturas oraculares, o bien la pueden decir cuando lo sientan. Yo la elegí ahora para que ya nos vayamos poniendo en contexto. Y esta carta que acompaña esta frase de iniciación es justamente la del examen espiritual de Ra y de la dama Isis. Y cuando nos sale esta carta en el oráculo, ¿no? Supongamos que elegimos solamente una carta y nos sale iniciación. Acá nos están hablando de dar un gran paso hacia adelante, ¿no? Nos están hablando de que estamos siendo probados. En este momento estamos atravesando una prueba, ¿sí? Un aprendizaje fuerte y nos están probando a ver si realmente estamos listos y preparados para dar el siguiente paso en el área que sea, en el ámbito que sea. Cada uno de nosotros sabe
en dónde, ¿no? Entonces, cuando sale iniciación, es una carta que te dice, perfecto, estás en el hoyo de la tormenta, como decimos, en el ojo de la tormenta, y está todo atravesándote, pero tenés que saber que de alguna manera estás siendo acompañado y asistido, y que también es una etapa en donde esta situación actual te va a volver más fuerte, te va a volver resiliente, porque es una iniciación, ¿sí? Entonces, si tenías alguna duda de que dónde estás, estabas bien o mal, sale esta carta, es como decir, perfecto, estoy en el camino correcto y tengo que abrirme a eso. Las iniciaciones generalmente no son fáciles. Les cuento una iniciación de lo que es la escuela del ojo derecho de Horus. Bueno, en el ojo derecho de Horus, y también parte también de lo que es el ojo izquierdo, había una iniciación que era en el templo de Kom-Ombo, en Egipto, que estaba dedicado a Horus y a Sobek, que era el dios cocodrilo. Y una de las pruebas finales que tenían que hacer los sacerdotes era nadar a través, porque ese templo está bajo el agua, en momentos del año el río Nilo ingresa en el templo, ¿no? Y queda una parte sobre la superficie y la otra bajo el agua, y ellos tenían que nadar por en medio del templo en donde estaba lleno de cocodrilos y superar ese miedo a la muerte, ¿no? Nadar de tal manera que tenías que aplacar tanto tus pulsaciones, ¿no? Y tener tan centrado tu miedo y trabajado que los cocodrilos no te detectaran, vamos a decir, en el agua y pudieras llegar hasta el otro lado. O sea que fíjense que las iniciaciones y las pruebas en Egipto no eran sencillas, ¿no? Quizás ahora tenemos como otra clase de iniciaciones o otro tipo de trabajos también que pueden ser muy complicados, como casi nadar con cocodrilos, ¿no? Entonces, sepan siempre que cuando tenemos esta clase de propuestas o esta clase de cartas, iniciación, y hay algunas más que después las vamos a ver, es como, bueno, estoy en un momento difícil, pero sé que voy a poder salir de esto y de que va a ser una etapa completamente diferente para mí. Me hace acordar muchísimo, por ejemplo, a la carta de la retribución en el tarot egipcio de Jesús Iglesia Janeiro, ¿no? Que es la carta en el Rider de la Rueda de la Fortuna, que nos habla de que, bueno, ok, tengo que girar la rueda, pero tengo que cambiar ese ciclo, ¿no? Tengo que dar paso a un ciclo nuevo en donde no vuelva a repetir y repetir y repetir las mismas cosas. Y la esfinge arriba de esa carta nos dice, ojo, no vuelvas a caer en la misma situación, si ya sabéis lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, vamos a ver que de un lado o de otro, el sistema que cada uno elija, en realidad todos van a apuntar a lo mismo, ¿sí? Entonces ya saben, con iniciación, esta carta que nos va a marcar este proceso difícil, pero que nos va a traer grandes frutos. Bueno, les voy a contar un poquito cómo está estructurado este oráculo para que sepamos. Este oráculo, primero, la autora es Alana Fairchild y ella es una persona que hace muchísimo tiempo conectó con Egipto, ¿no? Y cuenta ahí en la biografía en el librito que es como si fuera su obra culmen, porque ella conectó desde siempre con Isis y pudo aunarse con Jimmy Manton, que es el ilustrador, que es un genio de la vida. O sea, estas cartas tienen una fuerza y una energía, una carga visual. Los colores son tan intensos que muchas veces hay una lectura que son 9 cartas y yo digo, para mí es demasiado, es too much. Ya lo vamos a ver en un ratito, justamente esa lectura de 9 cartas, porque es tanta información visual. O sea, cada carta tiene una profundidad y un montón de elementos para observar, que bueno, todo eso se lo debemos a Jimmy Manton, que fue un genio y hizo toda la parte ilustrativa. Pero bueno, ambos se juntaron y crearon este oráculo maravilloso con propuestas, y yo lo dividí en 3 aspectos, estas 44 cartas, número maestro 44 también, ¿no? No al azar. Pero tenemos 44 que yo las dividí en estas 3 como, vamos a decir, como grupos, subgrupos, que tenemos las cartas de polaridad masculina, que son 8, las cartas de polaridad femenina, que son 20, y los arquetipos mágicos, que son 16 cartas. Bien. Dentro de lo que es el librito descriptivo del oráculo, nos viene lo que es la descripción de la carta, el ritual o meditación que podemos hacer con la carta, más allá de lo que es la lectura, y el conjuro o las palabras de poder que podemos utilizar.
Lo que me encanta de este oráculo es que, no, es que la propuesta de la autora no es solamente, bueno, leo las cartas, saco el mensaje del día y me voy a hacer otra cosa y me quedo con eso pensando y ya está. No, acá lo que te invita a hacer es a bajar todo eso que te dijeron las cartas en una práctica espiritual diaria, o al menos una vez por semana, ¿no? O sea, te está diciendo, perfecto, te salió esta carta, tenés que hacer esto. Y de hecho, les cuento a nivel personal, este oráculo no lo suelo usar mucho en mis lecturas, solamente lo uso con personas que sean puntualmente, que vengan a hacer preguntas de tarot, por ejemplo, a nivel espiritual, o que están en un camino de despertar espiritual, y no vienen a preguntarme, por ejemplo, cuándo retorna el ex, ¿no? Cuando ya la persona viene con un camino y viene en una búsqueda, que uno lo siente, ahí realmente utilizo este oráculo, porque tiene mucha fuerza las cartas, y realmente cuando uno empieza a barajar este mazo, se siente que se moviliza esa energía egipcia, ¿no? Entonces, es algo muy especial también para que lo tengan en cuenta, no es para usar diariamente. Mi recomendación, por supuesto, ustedes son libres, pero es para hacer un trabajo a conciencia con nuestro camino espiritual, ¿sí? Bien, entonces tenemos la descripción de la carta, como les decía, la parte más de meditación y algunas palabras u oración de poder que podemos decir en esos momentos. Yo les traje para esta ponencia 3 ejemplos de las 3 polaridades, lo que hablamos polaridad femenina, polaridad masculina y arquetipos de poder, y luego vamos a pasar a las lecturas, que es la parte práctica y lo que me interesa que puedan ver, que es como más divertido, para no quedarnos solamente en lo teórico, ¿no? Bueno, para esta parte de polaridad femenina, que son 20 cartas, elegí la carta de la gran sacerdotisa, ¿sí? En donde acá vamos a encontrar en las cartas de polaridad femenina, que son 20, son cartas pensadas exclusivamente para conectar con Isis a través de esta polaridad femenina que hablábamos, que es la receptividad, la empatía y la sensibilidad, ¿sí? Entonces, todos estos mensajes van a estar direccionados hacia nuestra parte de energía femenina, que todos tenemos indistintamente si seamos hombres o mujeres, ¿sí? Bien, entonces, en esta carta en particular, la gran sacerdotisa, la carta en sí nos está hablando de la conexión con nuestra visión verdadera a través de nuestra intuición y los ojos del alma, ¿sí? La claridad y la revelación de la verdad. Bueno, esta carta, la gran sacerdotisa, los misterios de los ojos de Isis, si ven, ¿qué es lo que podemos observar? Atrás de ella vamos a ver como si fuera la máscara de un faraón, ¿sí? Como si fuera la máscara de Tutankamón. Y adelante aparece ella, toda divina, diosa, ¿no? Me encanta cómo Jimmy, que es el ilustrador, la ha como representado súper empoderada, Isis, y con una actitud muy desafiante, vamos a decir. Pero esta carta en particular, a nivel simbólico, nos habla de que tenemos que abrir los ojos a la verdad. Y generalmente cuando sale esta carta en las consultas oraculares es porque la persona no quiere ver una situación que está adelante suyo y que ya muchas personas le han dicho, ¿te parece seguir en ese camino, seguir por ahí? Y la persona sigue insistiendo y no ve las señales del universo y sigue lo mismo. Entonces sale la gran sacerdotisa para decir, ok, basta. Necesitas ver la realidad, necesitas abrirte a todo eso, ¿sí? Tener claridad y observar las cosas tal cual son. Entonces nos sale, sí, esta carta para decirnos, despertá del sueño en el que estás. Esta carta trae un ritual que es de contemplación de la vela, de una vela que vamos a poner delante nuestro en ejercicio, y vamos a observar el fuego, la llama de la vela, y vamos a pedir con conciencia que esa situación, sea cual fuera el desenlace, se revele ante nuestros ojos, ¿sí? Hay un ejercicio muy parecido con otra divinidad egipcia que se llama Mat, que es la diosa de la justicia y de la verdad también, y que es con una pluma, y nosotros entregamos en esa pluma o pedimos que se revele, que se muestre una situación, porque muchas veces estamos confundidos internamente, no sabemos si la otra persona está actuando de una manera o no, si nos conviene tomar ese trabajo o no, y hay algo como muy confuso en el medio, entonces usamos la carta de la gran sacerdotisa con este
pequeño ritual de meditación, de observación de la llama de la vela, para pedir que esa situación se muestre tal cual es y se resuelva. Y yo les puedo asegurar que si uno hace ese ejercicio con conciencia, no pasan 3 días que tenemos la respuesta correcta, ¿no? Esta meditación se puede acompañar con las siguientes palabras de poder. En el sueño, en el pensamiento, en la conciencia y con la experiencia corporal, acojo la revelación del misterio, con todos los detalles, con toda la comprensión, gracias a la sacerdotisa Isis y a su amor, ¿sí? Hay mucho trabajo con el amor en este tarot, ¿no? En este tarot, disculpen, en este oráculo, mucha referencia a eso desde todas las cartas. Entonces, vamos a encontrar precisamente que cuando nos surge la carta de la gran sacerdotisa, es este trabajo de receptividad y de abrirme a lo que realmente el universo me está queriendo decir en cuanto a una situación. Aquí les traigo otras imágenes de lo que es la polaridad femenina de las 20 cartas. Tenemos lo que es la reina de los cielos, que es la bendición de la divina emperatriz, ¿no? Acá es cuando precisamente la persona no confía sobre algo, tiene dudas. Lo estoy hablando así muy a grandes rasgos, pero ustedes sepan que hay mucho más de eso, pasa que tenemos mucho para ver hoy. Cuando la persona no confía en su poder interior o en si se van a dar determinadas circunstancias, tiene miedos, inseguridades, y nos sale la reina de los cielos para decirnos, esta situación está siendo bendecida, así que no temas, no tengas miedo de lo que vaya a ocurrir, porque probablemente todo está escrito de una manera que sea la mejor para vos. Probablemente no, de hecho, así es. Luego nos sale la carta de la diosa de los 1000 nombres, porque encontramos distintas maneras de mencionarla a Isis. Y acá también tiene que ver con esta energía de la dispersión, ¿sí? Y por un lado, de la dispersión y por otro lado, de abrirnos a distintas ramas de conocimiento y distintas maneras de conectar con una situación que estamos atravesando o viviendo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante verlo para poder conectar con eso. Sí, bien. Entonces, estas distintas oportunidades que se nos presentan, tenemos que tomarlas a todas y ver de qué manera poder ir resolviéndolas una por una. Luego tenemos la Señora de las Estrellas, que aquí nos hablan, la sacerdotisa de Sirio. Esta es una carta muy espiritual. Nos hablan de ese acompañamiento desde el plano espiritual y bueno, de Sirio, ¿no? Entonces acá nos hablan de mensajes de las estrellas, de conexión que trasciende, vamos a decir, el plano físico. Entonces tengo que prestar atención a mis sueños, a los mensajes que voy recibiendo, a las señales, ¿sí? Tengo que estar más atenta, más receptiva. También nos sale la protección de la Madre Alada, que es la guardiana divina, y acá nos habla de esa conexión con la luna y de la necesidad de autoprotegerme. Las alas, hay dos conceptos asociados a las alas de Isis, que eso lo voy a desarrollar en otra oportunidad, quizás en mis redes sociales, pero para que lo sepan. Hay dos maneras de asociar a las alas de Isis o lo que significan. Una es la protección. Cuando yo pido la protección de Isis, siento que me envuelven esas alas, que me protegen, ¿no? Que es una energía de protección, de cuidado. Y otra habla de la elevación, o sea, la sublimación del plano físico, el plano de la materia, al plano espiritual, a la quinta dimensión o a lo que uno crea, ¿no? La sublimación, esa conexión con el yo superior, con el Ka, como le decían los egipcios, que tenemos que sublimar entender que esta materia es relativa, vamos a decir, y que somos muchísimo más que esto que estamos viendo. Entonces ahí también entra este concepto de las alas de Isis, ¿sí? Bueno, pero básicamente este oráculo nos va a estar hablando de la necesidad de proteger nuestra energía y de que estamos siendo protegidos, que no tenemos que tener miedo. Bien, luego nos sale el templo de Cornalina en el vientre de Sekhmet. Acá nos están hablando del trabajo con el poder interior, el Sekhem, ¿sí? El famoso Sekhem, poder interior. Sekhmet es una diosa leona, es un aspecto de la polaridad femenina, un aspecto feroz.
¿no? La diosa del despertar feroz. Porque Sekhmet, con su zarpazo, te quita el velo del rostro y te hace ver las cosas como son, de manera cruda por ahí, ¿no? Pero también te infunde valor, porque está asociado justamente al chakra plexo solar. Entonces, cuando conectamos con Sekhmet, es porque necesitamos confianza, valor, necesitamos fuerza, necesitamos conectarnos con nuestra verdadera esencia. Entonces, ahí lo que te están pidiendo es que puedas centrarte y desde vos empezar a crear, no reflejando a otros, desde tu verdadera esencia. Luego tenemos Sé fiel a tu poder, con Isis y Osiris, también señales de la divina autoridad, ser fieles a ese poder interno, a esa capacidad de manifestar y de co-crear, ¿sí? Ser fiel a lo que uno siente también en el corazón, ¿no? Porque eso es muy importante, si no vamos a estar como desdibujándonos, por decirlo de alguna manera, y no estamos concretando en lo que realmente venimos a hacer a nuestra vida. Bueno, las alas de Isis, que yo les contaba de esta conexión con lo espiritual, con el yo superior, ¿sí? Esta energía de manifestación desde la parte espiritual en este plano físico, pero sobre todo entender que esas alas a nivel de la conciencia también, no engancharnos con problemas de tercera dimensión, sublimar eso, conectarse con algo mucho más superior, ¿sí? Bien, y los 7 escorpiones, los poderes mágicos, porque bueno, acá hay una asociación de Isis con la diosa Serket, que era la diosa, o Selkis también se le decía, la diosa escorpión, y esta diosa la asiste a Isis para protegerla de unos demonios, enviando 7 escorpiones, ¿no? Y acá la parte simbólica de la historia es de que yo tengo que aprender a reconocer mi magia y mi poder interior, ¿sí? Para, de alguna manera, trabajar con esa energía en mi entorno, ¿sí? Entender que ese entorno que me rodea necesita también de mi poder y de mi energía, vamos a decir, siendo segura de mí misma o seguro de mí mismo, ¿no? Entonces, entendiendo que esa magia, que a veces, muchas veces la magia o las cosas decimos, qué suerte que tuvo esta persona porque se le dieron determinadas cosas, qué buena suerte, qué manifestación que se le da, ¿no? Y uno dice, no, en realidad todo está dentro nuestro, yo también puedo ser así, puedo alcanzar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es que se presenta esta carta. Bien, luego tenemos lo que es la polaridad masculina de Osiris, que es la curación del divino masculino, ¿sí? En este caso yo elegí esta carta. Y acá nos hablan de que la energía de Isis va a estar asociada a su complemento masculino, Osiris, ¿sí? Esta carta en particular nos habla de manifestar la fuerza, la acción y la protección al sagrado femenino y conectar con esta polaridad y engrandecerla. Acá nos hablan en el ritual o meditación de conectar con el Ka. El Ka es el yo superior para los egipcios y una vela que puede ser del color que sintamos, pero básicamente es reconocer la energía masculina en mí y engrandecerla. Muchas veces, sobre todo a mujeres, sale esta carta cuando hay un duelo con la energía masculina, ¿no? Cuando estamos peleadas con nuestro complemento, cuando no entendemos situaciones o circunstancias en el afuera eso se refleja teniendo quizás un compañero o un complemento o amistades de justamente energía masculina por las cuales sentimos rechazo o no nos sentimos aceptadas o lo que sea. Entonces muchas veces sale esta carta porque tenemos que curar esa energía masculina en nosotras y aceptarla. Y por eso se llama el vuelo de Osiris, porque Isis tuvo un papel fundamental en la conexión con su compañero, ya que lo llevó a la vida nuevamente 2 veces, ¿no? Ella, con su magia y su fuerza, lo revivió, vamos a decir. Ya la segunda vez, bueno, lo volvió a la vida, pero él siguió reinando en el mundo subterráneo, como le dicen los egipcios, el Duat. Pero aún así, esta energía masculina está en cada una de nosotras y por supuesto en cada uno de ustedes también, hombres, ¿no? Entonces es amigarse con esa energía y por eso aquí nos habla de hombre de poder, hombre de fuego, que liberas los deseos del corazón, hombre del interior y del exterior, más fuerte que las dudas y los miedos,
padre, guerrero, jefe, amante, protector, cazador, profesor, hermano, hombre divino, hombre de amor, hombre de la tierra, hombre de los cielos. Tu fuerza es mi fuerza, tu poder es mi poder, tu amor es mi amor. Integridad, honor, compasión, protección, ternura, estabilidad y atención apasionada. Hombre divino, hombre de amor, hombre de la tierra, hombre de los cielos. Entonces, haciendo realmente este proceso de reconectar con esta energía masculina desde su esencia, porque muchas veces asociamos esta energía masculina con una persona, ¿no? Con alguien que nos hace eh, manifestar esa energía. Pero no, tenemos que abstraernos de la persona e ir más hacia adentro y entender que esa energía masculina de acción, de poder, de protección, de sostén, que muchas veces es como la carta del faraón o el emperador, arcano 4, está también en cada uno de nosotros y tenemos que amigarnos con eso. Bien, acá vamos a ver algunas cartas que tienen que ver justamente con esta polaridad masculina, el sol naciente que nos habla de Horus, el ojo de Horus que tiene que ver con ese despertar de la glándula pineal, ¿sí? Despertar de la percepción de las situaciones, de las cosas, te están invitando a que reconectes con esos dones y esa percepción. Bien, tenemos estas tres cartas que están bastante asociadas a Horus, ¿sí? El divino niño sol, que es la bendición del halcón solar, acá es cuando las cosas están bendecidas, están siendo abundantes, van cada vez mejorando y van siendo cada vez más y más productivas, ¿sí? Entonces, estas cartas van a estar asociadas puntualmente a la bendición solar, a sentirnos realmente abundantes, a sentirnos plenos, una palabra que me gusta mucho, sentirnos plenos, ¿no? Pletóricos de abundancia en todos los aspectos de mi vida. El sol naciente es una carta que nos invita o que nos está diciendo, tranquila, tranquilo, ya todo se está acomodando, está saliendo el sol, ¿no? Para los egipcios el tema solar era muy importante, tenían como tres aspectos a los cuales los egipcios, o la vida de los egipcios tornaba en torno a eso, o sea, giraba en torno a eso, perdón, que era el sol, el río Nilo y las estrellas. Todo giraba en torno a esas tres situaciones. El sol, el río Nilo y la ubicación de las estrellas, sobre todo la estrella Sirio, que era Sotis. Entonces el sol naciente para ellos era un momento pleno porque salía el sol, Ra había vencido a la oscuridad, a la serpiente Apophis, y volvía a la vida, ¿verdad? Entonces era esa energía de todos están caminando, todo va a empezar a salir, a surgir y vamos a ir hacia un buen camino cada vez más provechoso y exitoso. Entonces son esos primeros pasos con ese renacimiento del divino niño solar que se está dando para que una situación realmente cobre fuerza y tome cada vez más intención, ¿sí? Bien. Y luego tenemos cartas, vamos a decir, no complejas, pero sí que nos llevan a trabajar como esta parte más como dark de nosotros, el lado sombra, que son estas cartas, sobre todo estas tres últimas. El milagro de Isis tiene que ver con un proceso de sanación que estamos haciendo con esta energía masculina y con reconocer que estoy en un proceso de sanación. Pero me quiero centrar en estas tres últimas cartas que son como bastante fuertes cuando salen en una lectura oracular. Una es los funerales, que nos hablan de este sacrificio a Osiris, señor de los muertos. Acá te están diciendo, cuando sale la carta de los funerales, te están invitando con tranquilidad, pero a que lo hagas, a que sueltes aquello que ya sabes que tenés que dejar morir. Los funerales es hacer el duelo de esta situación ya. Es momento de soltar y no tenés que seguir sosteniendo esa situación, ese objeto, esa persona, lo que sea, porque te está dañando. No estás permitiendo que el universo haga y que te lleve hacia un mejor futuro. Estás trabando tu propia evolución. Entonces los funerales es momento de duelar
eso ahora. El hermano oscuro nos dice el poder femenino y energías negativas. Este personaje que sale aquí es una representación de Set, ¿sí? Set, en los días epagómenos, que le llaman los egipcios, que eran los 5 días fuera del calendario tradicional egipcio, nacen 4 últimas deidades de Nut y de Heb, que eran 2 deidades de la tierra, del cielo y de la tierra. Nace Osiris, nace Isis, nace Neftis y nace Set. Esos 4 que eran hermanos y parejas entre sí. Por supuesto, a Osiris le dieron todo el reino de Egipto, de Kem, ¿sí? Toda la parte fértil, todo lo bello, el oasis de Egipto. Y a Set le tocaron las arenas del desierto que rodeaban a ese oasis. Entonces se pueden imaginar que en la historia a un hermano no le tocaron cosas muy positivas que digamos, ¿verdad? Como que hubo mala repartija ahí realmente. Entonces, el hermano oscuro representa ese lado sombra, esa parte rencorosa que todos nosotros tenemos, ese lado oscuro que sale a la luz cuando algo no sucede tal cual nosotros creímos o pensamos, ¿no? Y acá nos está hablando de protegernos, vamos a decir, de nuestra propia sombra. Tenemos que aprender a aceptar esa sombra y a, de alguna manera, entender que tenemos que protegernos porque hay personas en nuestro entorno que nos están mostrando también su sombra. Entonces tenemos que tener cuidado por lo menos, ¿sí? Las verdades reveladas, que la revelación de Isis es muy similar, solamente que te dice que te va a mostrar directamente quién es esa persona que está actuando de una manera que no te está favoreciendo. Entonces se revela esa persona. En el hermano oscuro podemos quizás intuirlo y nos están avisando que debemos protegernos, pero en las verdades reveladas ya nos están mostrando hacia dónde o de qué estamos hablando, de quién estamos hablando, ¿sí? Entonces ese trabajo de sombra con nosotros y también con esas personas y entender de que quizás sea algo kármico o un pacto hecho, pero que necesitamos de alguna manera resolver eso para que no interfiera más en nuestra propia energía. Bien, y llegamos como a la última parte de las cartas, que son estas 16 cartas de arquetipos mágicos. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la pirámide de luz, que nos habla de la protección psíquica, ¿sí? Y esta carta o estas cartas de los arquetipos mágicos van a estar asociadas a los símbolos de poder que conectan con planos superiores. Acá vamos a empezar a ver, ya quiero mostrarles, distintos símbolos que están asociados, obviamente, con escuelas de misterios egipcias, escuelas de conocimiento herméticas, ¿sí? Y símbolos, esculturas, dibujos, grabados que nos llevan de alguna manera a reflexionar. Acá tenemos la pirámide de luz, que es protección psíquica, donde tenemos que ver o visualizar una pirámide de color violeta que nos está envolviendo porque necesitamos protegernos, porque probablemente estemos siendo accesados a través de la parte psíquica, de la parte mental, por otras personas. Entonces necesitamos recobrar esa luz y ese poder interior a través de esa pirámide, ¿sí? Y protegernos porque puede ser que en mi entorno haya mucha envidia, haya muchas situaciones, vamos a decir, que no me favorecen de mi entorno y hay personas que nos envían, lo vemos desde la parapsicología, desde el esoterismo, personas que nos envían paquetes de pensamiento, de energía negativa con la mente, pensando mal de nosotros y tienen mucha fuerza mental, entonces eso, por supuesto, que nos va a afectar. Se pega a nuestro campo áurico, se pega a nuestro campo mórfico y después nos trae consecuencias, ¿sí? Pero entonces, si nos sale esta carta oracular, tenemos que justamente trabajar con la protección psíquica. Lo mismo si nos sale el carro de ascensión o el vehículo Merkaba, ¿sí? Es el trabajo espiritual del iniciado supremo. El Merkaba, para los egipcios, cuando uno activaba esta estrella tetraédrica, son 2 tetraedros uno dentro de otro, polaridad femenina y masculina, uno lograba un estado de armonía y de salud perfecta. Uno podía crear ese carro, esa energía, ese campo áurico a través de esta estrella tetraédrica para viajar a distintos lugares, físicamente hablando, ¿no?
porque obviamente el Merkaba se activa realizando determinadas respiraciones y haciendo ejercicios diarios para conectar con este vehículo, y uno dentro del Merkaba puede sanarse. De hecho, nosotros en Sanación Egipcia utilizamos muchísimo la figura del Merkaba para cuando trabajamos con cristales y nuestro altar de la flor de la vida, ¿no? Trabajamos muchísimo con este símbolo para llevar a la persona a que entre a esa cámara de sanación y pueda realmente armonizarse y equilibrarse, ¿sí? Bueno, otro de los símbolos es, por ejemplo, el escarabajo, ¿sí? Que el escarabajo al lado representa justamente a Jepri, que es una deidad solar, también un aspecto del sol, y que nos habla de este proceso de elevación de la conciencia, o de, sobre todo, como conectar con lo sublime de esta encarnación, es decir, no conformarme, no al conformismo. ¿Se acuerdan que el escarabajo alado es también el escarabajo pelotero? Es el que va girando su bolita de estiércol y ya sigue arrastrando y le sigue arrastrando hasta un lugar que se sienta, ¿verdad? Es como, si yo sé lo que quiero, no me voy a bajar, a conformarme con lo que me brinda mi presente. Siempre tengo que ir por más, tengo que buscar la excelencia en todo lo que hago, superarme a mí mismo, a mí misma, ¿sí? Bien, y así cada una de las cartas, como el nudo de Isis, que también nos va a hablar de este símbolo de fertilidad y de estabilización energética, reconectar sí o sí con la energía femenina. Cuando nos sale el nudo de Isis, nos hablan de que tengo que ver la fertilidad en mi vida. Y cuando digo fertilidad, no desde la parte biológica, ¿no? ¿Qué cosas, qué proyecto, qué relación, qué situación en mi presente necesita que yo lo pueda nutrir, necesita que le dé mi energía, mi fuerza, ¿sí? Con ese nudo de Isis, con ese símbolo y con distintos ejercicios que propone Alana en el libro, podemos conectar con ese aspecto, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a las lecturas ya para ir como en la otra parte de nuestra ponencia. Ya vamos hacia la última parte de lo que hemos hablado un poco del oráculo de Isis. Hay muchísimo más para compartir, pero por supuesto tenemos 1 hora 45 minutos y bueno, tenemos que ir como a lo concreto y quiero dejarles como herramientas puntuales para que puedan trabajar con este oráculo, al menos al principio. Bien, tenemos una lectura que es el mensaje para guiar mi presente, ¿sí? En donde vamos a tener la carta del medio, va a ser la primera carta, vamos a ver la situación actual. La segunda carta es lo que tenemos a favor de esa situación actual, que nos va a estar asistiendo y ayudando. Y la tercera carta es el resultado final. Así que yo voy a bajar mi cámara para que ustedes puedan observar las cartas. Bien, vamos a dejar de compartir. Muy bien, ahí estamos viendo las cartas, perfecto. Entonces, este es el oráculo, ¿sí? Ahí lo pueden ver, todas las cartas, perfecto. Acá lo vamos a mostrar así se ven. Son hermosas, realmente tienen una ductilidad, no sé, se mezclan súper bien y o sea, los colores son tan intensos y tan vivos que es maravilloso trabajar con este oráculo. Bien, entonces vamos a hacer esta primera lectura, ¿sí? En donde vamos a elegir 3 cartas. Número 1, número 2 y número 3. Bien, entonces, en esta primera lectura, la carta central es la que me marca la situación. Oh, wow, esta carta es muy fuerte. La segunda va a ser lo que tengo a favor. Y la tercera es cómo se va a solucionar la situación. Wow, wow, cartas que salieron. Ok, bueno, tenemos primera carta del poder de las vidas pasadas. Esta es la situación actual. Acá estoy observando una situación de mi vida pasada que viene a tocar mi puerta, ¿sí? Y me dice, tus diferentes facetas espirituales. En este presente yo estoy quizás viviendo una situación kármica en algún aspecto de mi vida, o soltando, dejando ir, por lo que entiendo,
quizás dejando ir, porque no salen las verdades reveladas, ¿sí? Como la resolución. ¿Y qué tengo a mi favor? Tengo a mi favor la madre de vida, tengo la llave Ankh a mi favor, que esta es una llave, es una posibilidad para abrir una puerta justamente y poder resolver esta situación de manera mucho más práctica y concreta, ¿sí? Y que de alguna manera este Ankh, esta parte espiritual, me va a estar súper asistiendo para mostrarme cuál es la situación que yo tengo que sí o sí resolver desde el lado con alguien que viene en forma kármica a enseñarme cosas, ¿sí? Entonces, básicamente, esta lectura de 3 nos habla de que esta situación actual, esto es lo que tenemos a favor, y de alguna manera cómo se va a revelar. Y fíjense, las verdades reveladas, ¿no? Nos van a mostrar ese gran maestro o esa gran maestra que llegó a mi vida para enseñarme a trabajar desde otros aspectos mi presente y mi cotidiano. Entonces ya yo voy a elegir si sigo sufriendo, si sigo pasando lo mismo o si voy tomando el aprendizaje desde otro espacio o lugar. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos una segunda lectura, que es la siguiente, se las voy a compartir, que es la lectura de las alas de Isis, ¿sí? Y tenemos estas preguntas que nos invitan, recuerdan que hablamos bastante de lo que son las alas y de esa conexión personal con este arquetipo de la elevación de uno y la protección. Entonces, esta lectura que aparece en el librito nos ayuda a justamente conectar con esta situación espiritual que necesita una resolución, ¿sí? Y estas lecturas que vamos a ir diciendo siempre son muy espirituales. Siempre hay que abordar un tema desde el ámbito espiritual. ¿Cuál es el aprendizaje espiritual de esta situación tan difícil a nivel de tercera dimensión? ¿Sí? Bien, entonces tenemos, ¿cuál es mi problema espiritualmente hablando? ¿Qué puedo hacer en mi vida cotidiana para solucionar ese problema? Ahora ya agrando la imagen, ¿eh? ¿Qué resultados obtendré? Y tenemos cuál es la mayor dificultad que me espera. Y la última, ¿quién puede ayudarme a resolver este problema en las mejores condiciones? El espíritu de Isis. Ya está listo. Bien, vamos a compartir entonces la imagen. Muy bien, vamos a ver si corro para que se vea bien. Bueno, tenemos la primera carta, ¿sí? Que nos hablaba precisamente de este trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Con todo este tema a nivel espiritual, nos dice, ¿cuál es mi problema espiritualmente hablando? ¿Sí? ¿Cuál es mi problema espiritualmente hablando? Y nos sale, sé fiel a tu poder interior. Entonces allí nos van a estar precisamente compartiendo de que tenemos que cada vez escuchar más esa voz interna, la voz de nuestro alma, porque no la estoy escuchando y por consiguiente va a ser mi problema porque no estoy guiándome por mi intuición, estoy racionalizando mucho las cosas. La segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer en mi vida cotidiana para justamente solucionar este problema? Y me sale la serpiente de luz, y de fuego, perdón, me hablan de recuperar ese poder interior, ¿sí? La sacerdotisa de la comunidad de la serpiente es sabiduría, la serpiente es poder interior, es conectar con esa conciencia interna. Entonces, de alguna manera, ¿cómo resuelvo el problema de confiar en mi poder interior? Bueno, yendo a mi sabiduría, yendo hacia atrás en el tiempo y escuchándome, ¿no? En forma interna. La tercera pregunta que nos hacía el oráculo de Isis es, ¿qué resultados voy a obtener de esto? ¿Qué resultados voy a obtener? Y nos sale precisamente la diosa de los 1000 nombres. O sea, hay que diversificar esta energía que tenemos dentro para poder alcanzar el objetivo correctamente. Sí, diversificarnos. Es importante ver distintas formas o abrirnos a nuevas perspectivas de conciencia. Luego tenemos la cuarta pregunta, que es ¿cuál es la mayor dificultad que me espera? Y nos sale la reina lunar, que claramente la mayor dificultad que me espera va a ser las emociones, va a ser esa parte sensible
que me va a hacer dudar o me va a hacer tener altibajos emocionales y tengo que aprender a conectar con ese inconsciente y con esas emociones sí o sí. Y la última pregunta que voy a tener va a ser, ¿quién puede ayudarme a resolver este problema en las mejores condiciones? Y fíjense la carta que nos salió, que es el espíritu de Isis. Es confiar en esa polaridad femenina y bueno, de alguna manera sentir esa asistencia de la divinidad, de la diosa, de nuestros guías espirituales, como cada uno le quiera decir. ¿Sí? Entonces aquí tenemos precisamente esta lectura que va a hacer referencia a las alas de Isis. Esta es la segunda propuesta que les traigo para el día de hoy en este Congreso de Tarot Uruguay, dentro de lo que es el oráculo de Isis. Y ahora vamos a ver la última lectura para cerrar esta ponencia, que precisamente se trata de la lectura asociada a Horus. ¿Sí? Denme un segundito. La lectura que se llama El Sol de Horus. Y funciona de la siguiente manera. Vamos a volver a mezclar. Y acá, esta es una lectura un poco más extensa. Por lo general, yo suelo hacerla muy pocas veces porque es demasiada información, ¿sí? Pero si sienten, es una de las lecturas que está dentro de lo que es la propuesta del libro, de la propuesta de Alana, y quizás a muchos de ustedes les resuene. Si van a hacer esta lectura, hagan solo esta, porque realmente es demasiada información. Bien, vamos a ver entonces el Sol de Horus, en donde tenemos la verdadera repercusión o repercusiones espirituales sobre el problema evocado, sobre un tema que estamos analizando a nivel espiritual, un conflicto, vamos a ver, ¿sí? Un conflicto personal. Entonces, vamos a sacar la primera que va a ir al medio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a la abundancia. Mi conexión con la abundancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera repercusión espiritual? Bueno, conectarme con esa abundancia. Ahora lo vamos a ir viendo. La segunda nos dice, tus experiencias espirituales pasadas. Las sombras misteriosas. Wow, una carta bien potente. La tercera, las enseñanzas espirituales que te ayudan a resolver este problema. La señora de las estrellas, confiar en esa guía superior. Cuarta, las fuerzas invisibles que te asisten, va a ir debajo, precisamente. Magia y rituales. ¡Wow! Las fuerzas invisibles que te asisten, la magia y los rituales. Bien. Ok. Número 5, el impacto de tu problema en el entorno. Va a ir arriba de la primera carta. Vamos a poner así para que podamos ver bien. El impacto de tu problema en el entorno nos sale iniciación. Asistencia, número 6, asistencia de tus guías y de qué manera, ¿sí? La guardiana divina. Wow. Número 7, mensaje de tus guías a nivel general. El pilar de luz. Número 8, ¿de qué manera? O sea, dice, pido asistencia a mis guías para que quiten de mi camino todo mal a través de, miren lo que salió, el mercado, no puedo creer, a través del carro de luz. Y número 9, el mejor resultado a esperar, la reina lunar. Bien, vamos a agrandar esta lectura para que puedan ver bien todas las cartas que han salido. Perfecto. Entonces aquí tenemos que la carta central es esta, ¿no? Que tiene que ver con este trabajo de abundancia, de sentirnos personas abundantes, sentirnos personas plenas en todo ámbito de nuestra vida, ¿sí? Entonces tenemos que conectar justamente con esa abundancia de Sotis. Sotis, recuerden que era la estrella Sirio, y acá hay bastante referencia a la conexión con las estrellas, ¿sí? Esto también. Bien, sentir esa asistencia. Luego vamos a tener las sombras, acá las sombras misteriosas, de aquí vengo, esto trabajo con mi energía pasada, mi sabiduría pasada, entonces es precisamente ese trabajo de sombra que estuve haciendo justamente conmigo misma, conmigo mismo, para integrar esta situación en mi presente. Entonces tengo que ver de dónde vengo a nivel de aprendizajes, porque esta situación actual ya me ocurrió, ¿sí?
justamente por eso dice misterios. Luego nos hablaba precisamente de esta situación o de alguna forma, experiencias que nos hablan de las enseñanzas espirituales que nos van a ayudar a resolver este problema, ¿sí? Entonces, ¿qué enseñanzas tenemos a nivel espiritual que nos ayuden a resolver justamente este problema, ¿sí? Bien. Entonces, aquí nos sale la Señora de las Estrellas, que es una carta hermosa y que nos va a hablar precisamente de esa asistencia superior, como les decía hace un rato, de sentirnos asistidos, de sentirnos que estamos de alguna manera siendo acompañados, ¿sí? Y que eso va a ser parte de esa asistencia espiritual que nos ayuda a resolver el problema básicamente. Luego nos sale la carta número 4, que son las fuerzas invisibles que nos asisten, y nos sale la carta de la magia y los rituales, que es una carta súper poderosa, hablando de conectar, de prácticas diarias y cotidianas con la magia, ¿sí? Y con las meditaciones y con todo lo que propone el libro. Entonces es como abrirte a conectar con lo mágico y con la espiritualidad desde ahí también. Luego nos sale el número 5, que es el impacto de tu problema en el entorno, y nos sale iniciación. Probablemente nuestro entorno sienta que como yo cambio, mi entorno también cambia, y es una gran prueba, es una gran iniciación, ¿sí? Es un gran paso para un cambio que no solamente va a ser personal, sino que también va a mostrarme a otras situaciones. Luego me dicen asistencia de mis guías. ¿De qué manera mis guías me asisten? Bueno, me asisten a través de la guardiana divina, ¿sí? A través de la protección. Me están protegiendo en esta situación en relación con mi abundancia. Tengo que sentir esa protección divina. Muy, muy importante que pueda conectar con esa protección personal. Número 7, el mensaje de mis guías y me hablan del pilar de luz. El pilar de luz, que es una carta que tiene que ver con el descenso de la estrella de Isis, o sea, esa conexión con Sirio, ¿no? Que es Sotis para los egipcios, que es esa conexión meramente espiritual y esa energía que desciende para cada uno de nosotros. Como recibir y agradecer, es como el agradecimiento de esa asistencia, de esa energía, ¿sí? Y finalmente nos dice, pido asistencia a mis guías para que eviten de mi camino todo mal. ¿A través de qué? A través del Merkaba, a través del carro de ascensión, ¿sí? A través de activar mi propio vehículo de luz. Muy importante y necesario este arquetipo de poder. Y la última, el mejor resultado a esperar, es la reina lunar y es este trabajo precisamente con nuestras emociones y controlando nuestras emociones vamos a poder justamente aprender a controlar o a manejar esa conexión que tenemos con nuestra abundancia interna, ¿sí? Entonces acá simplemente no hicimos ninguna pregunta, solamente barajamos las cartas y nos conectamos con la energía que manifiesta, ¿sí? El oráculo a nivel general y nos salieron esas cartas, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí la ponencia del día de hoy. Voy a dejarles o voy a compartirles por último lo que son mis redes sociales, que es justamente Banamal y Banshik, tanto en Facebook, en Instagram, como en YouTube y TikTok también. Y la Escuela de Astronumerología en Facebook y en Instagram, así me pueden encontrar. ¿Para qué? Para que sigamos charlando y compartiendo información acerca de Egipto. Si les interesa este tema, quieren profundizar o hacerme alguna pregunta a nivel personal sobre este oráculo, cómo poder trabajar con él, si ya lo tienen o de qué manera adquirirlo, yo les puedo asistir con eso sin ningún problema. Y por supuesto ya saben que a través de mis redes sociales yo comparto y difundo todo lo que tiene que ver con la sabiduría y los conocimientos ancestrales egipcios a través de la magia jeca, la magia egipcia, ¿sí? Así que bueno, súper agradecida al Congreso Tarot Uruguay por invitarme a participar en estas ponencias maravillosas. Los dejo un fuerte abrazo energético a la distancia y como digo yo, estamos siempre presentes. Que tengan una hermosa, hermosa jornada.